Muy buenas a todos, partida Armagedón, es la última que se jugó en el día de ayer, previas 4 partidas de desempates en las que vimos la tercera en la que Magnus Carlsen ganaba y en esta a Magnus Carlsen le valían las tablas para ganar. Pongo ya lo que se juega, que es la defensa siciliana. Como vemos, Carlsen cuenta con 8,55 por 15 de Fiducia, ya que previamente, bueno, para ese Armagedón habían hecho una apuesta en la que ahora se está estilando más este tipo de Armagedón, no dando 5 minutos y 4 para las negras, con las tablas le valdría para ganar, sino que o 10 contra 7 minutos, que también lo hemos visto en algún torneo, sino que esto, bueno, pues se está poniendo un poquito más de moda en según qué torneos, ¿no? Ya que elige cada jugador cuánto tiempo quiere jugar con negras y el jugador que menos tiempo tenga, pues es el que se las lleva, manteniendo los 15 minutos en este caso para Fiducia, no los 9 que él decidió. Por lo tanto, ya en el tablero 15 y 8,55 o bueno, pues 14,59 con esas jugadas que han hecho. No hay incremento hasta la jugada 60, por lo tanto casi que es a finis. C5 en el tablero, defensa siciliana, caballo F3 y E6 variante francesa. Tras estas jugadas, un movimiento bastante secundario, se despreocupa del centro y juega B3 para buscar no solamente un fianchetto, sino un segundo fianchetto con G3. Carlsen aprovecha para ganar el centro, Fiducia responde con los primeros cambios y tras alfil G2, caballo F6, enroque en corto y alfil E7 también, las negras buscando ese enroque. Ahora sí se golpea el centro con D4, enroque en corto y tras caballo C3, caballo C6 y caballo A4, bueno, pues Fiducia tiene que salir a ganar la partida, doble ataque, al peón de C5 y de momento, bueno, pues casi que obliga a esta captura, quedándose Magnus Carlsen con un peón aislado. Hay alguna otra jugada, pero opta por este movimiento, se recupera el peón por parte de las blancas y alfil G4 siendo molesta. Se ataca la dama F3, parece que es un movimiento que debilita bastante la defensa de las blancas. Caballo por C6 parece que es lo mejor, pero es verdad que las blancas tienen que ir a ganar y tras peón por, no pudiendo capturar primero la dama, ya que, bueno, pues lo vemos rápidamente, y las negras están perdidas, ya que las blancas cuentan con pieza de más, escapando el caballo, y bueno, pues simplemente tras B por C6, pues la dama está atacada, se puede retirar, pero el problema para las piezas blancas quería decir que bueno, pues el alfil ya no tiene tanta fuerza en la gran diagonal, ese peón aislado que comentamos ya no lo está, y bueno, pues hay que enredar la partida. Por lo tanto, al no jugarse ese movimiento, tampoco F3, ni retirar la dama a una casilla como D2, ya que te puede venir caballo E5, molestas a la dama nuevamente, las negras ganan un poquito más de espacio. Bueno, pues incluso en alguna línea hay algún movimiento con alfil F6, si se cambia material, las blancas pues también pierden el defensor natural que tienen sobre las casillas blancas, quedarían muy débiles, por lo tanto al no valer casi nada y caballo por C6, por lo que hemos comentado, juega caballo E2 y es un movimiento que empieza a ser raro. Esto lo aprovecha Carlsen, ya que tras esta jugada juega torre E8, metiendo presión sobre el punto D2 una vez se retire el alfil D7 y finalmente F3, bueno, pues debilitando la posición de las piezas blancas. H3 es una alternativa mejor en cuanto a la situación de peones, pero el tema es que tras retirar el alfil o incluso capturar en esta posición, bueno, pues ahora tienes, y antes de buscar descubierta, B5 atacando al caballo. Caballo B2 parece que no es buena del todo, caballo C3 parece más correcta, pero el problema está en alfil B4. Se ataca a la pieza indefensa, descubierta sobre la dama, y aunque se retira del ataque defendiendo a la pieza, pues existe este movimiento y la máquina da por bueno pues este resultado, que serían tablas, y a buen seguro pues a Carlsen le vendría bien para ganar el torneo. Por lo tanto, bueno, pues si la dama se retira a una posición como E3, es perdedora no por ningún tipo de descubierta, sino por este tenedor, ¿no? Este doble. Hay que debilitar la posición. El tema es que se va a traer el alfil a F2, pero queda pues debilitada mucho las casillas negras en el flanco de dama, ya que este movimiento se había hecho para llevar el alfil al fianchetto. Pero bueno, la partida continúa. Alfil D7, Carlsen, bueno, pues logra su cometido, debilitar y retira su alfil E3 con la idea de alfil F2, y tras B5 el caballo se retira a C3 y
torre C8, empezando a meter presión sobre la columna C, sobre las casillas marcadas, alfil F2, como decíamos, y alfil A3, siendo un movimiento pues muy molesto. La torre ataca a un caballo que está de momento sostenido por el otro caballo, pero con una jugada, y una vez se retira el caballo C6, con una jugada como alfil B2, gana tiempo sobre la torre y doble ataque sobre una pieza. Por lo tanto, torre B1 de momento sosteniendo, pero bueno, pues Firouzja estando pues muy apasivo y las piezas como muy atadas y muchos más movimientos. Tras estas jugadas se recomienda un movimiento como alfil F5, bueno, pues mirando sobre el punto de C2, también caballo B4 no es manca, ya que abre la columna para la torre y convergen sobre C2 nuevamente, y además, y pudiéndose jugar G4 evitando al menos la amenaza de alfil F5, torre E1 es un grave error, y tras 18 movimientos Carlsen podía haber dado carpetazo a esta partida, aunque no pasa, ¿no? H5 es lo que juega y D4 era muy fuerte. Es verdad que es muy difícil, ya que bueno, pues hay varias opciones de captura. Si el caballo se retira, el problema es que el peón de C2 pues es vulnerable y cae por parte del caballo, un peón defendido, y las piezas negras pues están con un dominio total. Al no poderse quitar el caballo, si recapturas de caballo te cae la torre en C3, aunque este caballo controla F5 pues no se puede. Si se captura o recaptura, mejor dicho, perdón, de alfil, pues el tema es que no se controla F5 y nuevamente pues está entrando con el alfil o con el caballo. Casi todo funciona, y en caso de capturar, creo que me falta solamente con la dama. El tema es que caballo por C2 directamente vale porque no está defendido el punto y hay ataque a torre y dama, ¿no? Bueno, pues era muy potente ese movimiento, H5 ya en el tablero, y el tema es que ahora Firouzja se da cuenta de esa posición y juega dama D2, por lo tanto D4 ya no es tan fuerte, ya que caballo por D4, bueno, pues el otro caballo está defendido. Tras estas jugadas, no obstante, decide Carlsen pues empezar a desplegar su magia y entrega una pieza en C2, ganando un peón, a cambio de que tras dama por C2, D4 no ataca la pieza clavada, o se puede defender con caballo por D4, pero B4, bueno, pues hace recuperar el material. Dama D3, peón con dos peones pasados, aunque no por mucho tiempo, caballo por C3, y tras estas jugadas se cambia material en E1, y tras lo mismo empieza la presión sobre el punto de C3, alfil B4, alfil D4. Es verdad que ataca al caballo para doblar también la estructura de peones o debilitar la posición, pero lógicamente de momento este alfil está en funciones defensivas. Tras estas jugadas dama 5 metiendo más presión, además con presión sobre el punto de A2 y este caballo desaparece, y tras torre 3, quizás siendo un poquito mejor que torre C1, ya que la torre no estaría defendida y de alguna manera este caballo está 100% clavado, ya que bueno, pues estaría cayendo la torre, además con jaque, decide Firouzja defender de esta manera, aunque debilita la primera, y esto también podría ser un problema. Se juega tras estas jugadas alfil por C3, incluso una jugada, y para ver lo mal que están las blancas, caballo hecho mejorando la posición y yendo a posiciones de ataque, pues sería posible, quién sabe a qué casillas podría saltar. El tema es que quería enseñaros que este movimiento, aunque no es bueno de por sí, bueno, pues es muy potente para las negras debido a que se abre la columna, hay un jaque. Con la dama no te puedes defender, tampoco con la torre, y si te defiendes con el alfil de momento sostenido por la dama, alfil B5 es un cañonazo. Alfil por C3 es como continúa finalmente Carlsen, atacando en A2, alfil por C3 y dama por A2, ganando ya nuevamente un peón. Tras estos movimientos se juega H3 dando espacio al rey. Si el alfil se retira con esta idea que comentábamos, las piezas negras nuevamente vuelven a ganar con esta idea, alfil F1 por ejemplo y alfil B5 nuevamente pues es ganadora. Por lo tanto, teniendo el alfil clavado, no teniendo defensa en la primera, Firouzja hace H3 para dar la casilla de H2. Esto lo aprovecha Carlsen, ya que a H3 parecía un poquito menos mala dama de 1 trayendo defensa a la primera, la torre defiende el alfil y solamente está atacado en una ocasión esta pieza, además la dama defiende de momento este peón, pero el tema es que al jugarse H3 pues Carlsen gana un peón más, cuenta con dos peones pasados y dos peones de ventaja, y bueno, pues a ver qué pasa, ya que el alfil nuevamente pues con temas de clavada, ¿no? Tras estas jugadas se juega G4, se responde con dama C4 ofreciendo el cambio de damas, se evita con dama D2, dama C2 es perdedora en el acto para las piezas blancas, dama D2 es lo que juega Firouzja sosteniendo un poquito la posición, pero Carlsen devuelve uno de los dos peones
para así cambiar damas en C1 con este jaque. Por cierto, que no lo he comentado, dama C2 es perdedora, ya que si dama C2 en el tablero, D4, y bueno, pues esta dama no defiende este peón, ¿no? Por lo tanto, tras alfil por se juega dama C1 jaque, se cambian damas, se quita material del tablero y torre C2 clavando este alfil. Tras estas jugadas Firuza, y aún no siendo lo mejor, parece que torre C3 cambiando más material pues no le interesa, torre E7, bueno, pues con un peón pasado peligroso las piezas negras, y alfil B5, bueno, pues yendo a la casilla de F1 y buscando incluso casi hasta temas de mate. Torre 1 volviendo Firuza, y bueno, pues Carlsen tiene dos piezas de alguna manera activas atacando y mete la tercera, que es caballo de 5 para saltar en F4. Tras estas jugadas, alfil E5 defiende esa casilla, pero F6 expulsa al alfil y no se retira de 4, se retira de 6 manteniendo la defensa sobre F4. En caso de retirarse, para ver lo que puede pasar con caballo F4 y doble ataque, la torre viene a defender una segunda ocasión, pero antes de cambiar material incluso caballo 2 es más potente. Por lo tanto, esto último, como decimos, no funciona. Si F6, alfil D6, y el tema es que bueno, pues hay un movimiento que no es del todo bueno, o al menos así la máquina lo intuye. Parece que H4 es lo mejor, bueno, pues dejando la casilla de G3 sin salida a ese rey. Es verdad que el peón no está defendido, pero en algún momento quizás se puede jugar G5, pero aquí Carlsen, bueno, pues encuentra un método más rápido de eliminar material y nuevamente le lleva a una posición de tablas, pero le vale para ganar el torneo. Tras esta jugada, el tema es que torre G1 no vale, ya que existe en esta posición alfil F1 siendo muy bonito, triple ataque sobre esta pieza, y a torre por F1, bueno, pues la presión sería tremenda, ¿no? Sobre el alfil se retira, y bueno, pues hay temas de clavada o de ataque sobre el rey, se retira H2 y la posición es completamente perdedora, ¿no? Y a estas jugadas incluso H4 parece que la máquina lo marca como continuación. Por lo tanto, no queda otra que capturar entregando una pieza a fin de cuentas, y Carlsen es cuando mete finalmente la segunda pieza. El alfil está cayendo y rey G3 escapando y siendo brillante por parte de Firuza, ¿no? Tras estas jugadas, torre por G2 jaque, rey F4, torre D2 y alfil C5, ya que el alfil está atacado. Torre D5 volviendo a atacarlo, parece que alfil por H3 tampoco era manca, se hace este movimiento intermedia con torre E8 jaque, ya que tras rey H7 la idea de Firuza es morir matando, ¿no? Tiene que activarse G5 por parte de las piezas negras, quitando el peón a esta posición. El rey está atacado y parece que este movimiento dando salida al rey y atacando a la torre, ganando un tiempo, pues era más precisa. Se juega rey G3 quedando ahí pues casi sin movimientos, y tras torre D2 yendo casi a por un mate en G2 o incluso casi con H4, F4 da salida a este rey. Tras estas jugadas se juega H4, primero con jaque, rey F3 y alfil por H3 ahora sí. Por lo tanto, Magnus Carlsen cuenta con este peón pasado. La partida continúa con alfil E7. Si pensamos en un movimiento como F5, casi atrapando también al rey negro, el tema es que las piezas negras responden con torre D3 jaque, rey E2, torre G3, y bueno, pues el tema es que también te está cayendo este peón, el peón de H4 está pasado, y parece que bueno, pues no pasaría gran cosa. Por lo tanto, alfil E7 yendo a por los peones negros, y alfil G2 con jaque. El rey se retira de 3 con ataque sobre la torre, torre de 1, y ni siquiera se puede capturar debido a este jaque ganando la torre blanca. Por lo tanto, primero el rey se retira con tiempo sobre el alfil, pero el tema es que H3 ya está en el tablero, alfil por F6, G por F4 generando un segundo peón pasado, y con este olvidado pues es 1/3, y tras alfil E5 atacando al peón, torre de 2 con jaque, rey E1, y sí, bueno, pues el movimiento de antes parecía que no era del todo bueno, caballo E3, este lo es menos, y Carlsen entrega en esta ocasión la torre, que bueno, pues ni siquiera se puede jugar torre F8, ¿no? Ya que bueno, pues se está evitando quizás el movimiento del peón, avanzarlo para coronar, pero existe esta jugada que es intermedia, se da jaque y se está ganando el alfil. Se decide dar un jaque en E7, rey G8, y tras rey por D2, el peón ya está coronando, se juega G5,
y el tema es que, bueno, pues defenderlo casi que sería imposible. Habría que dar algún tipo de jaque y a fin de cuentas pues cambiarías material y con este movimiento pues Firuza nuevamente revuelve para ganar la partida. De momento Carlsen ha coronado dama, pero G6 es bastante peligroso, ya que un movimiento malo por parte de las negras, torre E8, pues es mate. Por lo tanto, primero da un jaque en F2, rey D3 y tras dama F5 jaque, ganando este peón peligroso y esa posición de mate con torre E8, bueno, pues decide finalmente abandonar Firuza y Carlsen pues ganaba, como dijimos ayer, el torneo, ¿no? Las cosas no le han ido tan mal tampoco a Firuza y tengo pendiente de traer, bueno, pues una de las partidas con 130 movimientos que Firuza y Carlsen hacen un partidón espectacular también. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.